API Chile, los que han presentado también una forma de... Han presentado un proyecto para que la cultura no se vea tan perjudicada en estos últimos tiempos. Bienvenida, Micaela e Isabel, a La Voz de los que Sobran. Gracias, Ale, por la invitación. Hola, muchas gracias. Sí, estábamos muy contentos aquí, contentes de tenerlas a las dos conversando el día de hoy, porque ya lo decía yo, creo que la cultura no debería ser todo lo contrario, ¿no? En vez de recortar la cultura, deberíamos tener más cultura. Es lo que necesitamos. Micaela, cuéntanos cómo están ustedes primero, cuál es la situación hoy de la compañía del Gran Circo Teatro. Bueno, el Gran Circo Teatro, primero que todo necesito agradecerles a ustedes dos, también a Mauricio que no está hoy día, el espacio que nos abrieron a todos los que sobramos. Afortunadamente desde octubre ya no me siento tan sobrante en este país y ha sido principalmente por esta voluntad de ustedes de querer hacer un periodismo distinto. Así que primero, partamos por ahí. Muchas gracias por el espacio. No, de nada, pues, para eso estamos. Nosotros en el Gran Circo Teatro venimos con una crisis desde antes. Nosotros la crisis sanitaria nos pilla ya siendo castigados. Nosotros en diciembre tuvimos unas funciones para la Seremia de Cultura. ¿Ya? Eran 8 funciones, 4 se realizaban en noviembre, 4 se realizaban en diciembre, pero eso se corrió un mes por todo lo que sabemos que ocurrió en octubre, noviembre, finales del año 2019, pasado. claro. Entonces nosotros quedamos con nuestras funciones 4 en diciembre y 4 en enero. Pero para uno como creador era súper difícil estar enfrentando a un público que estaba ahí, como bien decía, por la Seremi, y estábamos viviendo en un país en el que uno no podía mirar para el lado, se podía, pero es una decisión mirar para el lado. Y no era nuestra decisión. Nuestra decisión era, aquí estamos, y esta es nuestra opinión con respecto a lo que está pasando. Entonces, después de las funciones, subía todo el equipo al escenario, equipo músicos, actores, técnicos, un equipo de aproximadamente 36 personas. Ya. Y se leía una carta en la cual nosotros expresábamos lo que sentíamos con respecto a lo que estaba pasando, que por supuesto era bastante crítico a la manera en que se estaba llevando, de parte del gobierno principalmente. Y el equipo, mientras se leía esta carta, los 36 compañeros del equipo, de manera simbólica nos cubríamos un ojo. Ajá, perfecto. Esto se repitió en las 4 funciones, pero en la segunda función ya nos llegó la primera tira de oreja. Ya. Oye, ¿qué pasa? Esto no hay que ver, esto no es parte de la obra. Además terminábamos después con El Pueblo Unido. La gente, el público empezaba a reaccionar mucho antes. La Negra Esther es una obra que tiene policías, por ejemplo. Claro. Y no policías que entran vestidos de fuerzas especiales, pero entran policías que los pagos, se subentiende que son los policías. Claro. Y la gente pifiaba. La Negra Esther es una obra que tiene 32 años en cartelera y jamás había pasado que entraban los policías y la gente lo ponía a pifiar. Entonces el público quería participar, la gente necesitaba de eso que estaba pasando y lo que estaba sintiendo. Y es parte del Gran Circo Teatro, ¿no? Que el público sea parte de la historia, es como la forma en que el Gran Circo Teatro entiende el teatro, digamos. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, pasó eso, la segunda función le dijeron, oye, ¿qué pasa? La cancioncita no es parte de la obra, y nosotros, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Perdemos estas 4 funciones? Hay compañeros, hay personas que están siendo mutiladas en este momento, o sea, para mí perder 4 funciones es un acto más o menos simbólico. Hace más allá de las lucas, que por supuesto que nosotros como creadores las necesitamos, pero era imposible quedarse callados. Claro. Bueno, gracias a esto, nosotros no decaímos, hicimos las 4 funciones igual, y de enero desaparecieron. Chuta. Y se nos mandaron mail y obviamente se nos castigó. Claro. Nosotros hicimos funciones en enero de la obra Las Vacas, que es una obra que está hace 2 años en cartelera y que no tiene el choque mediático que tiene La Negra Esther. Por supuesto. Entonces tuvimos funciones, pero obviamente con un alcance de público mucho menor. Y de ahí ya, febrero, marzo, abril, ya se ha venido, esto ha sido una bola de nieve que empezó a crecer. Y la verdad es que actualmente el Gran Circo Teatro, aparte de estar saliendo todos los jueves en unas conversaciones súper cariñosas entre nosotros,
artísticamente estamos súper atados de manos hoy en día, al igual que todos los colectivos artísticos. Nosotros como Gran Centro Teatro tenemos una vitrina, pero hay compañeras bailarinas que están sumamente abandonadas, compañeros que están sumamente abandonados. Sí, eso es una realidad. No es tan importante parece. Se vino a confirmar solamente que son importantes para este país. Isabel, a través de lo que nos cuenta Micaela, es un ejemplo de lo que ha pasado, como bien dice ella, en muchísimas compañías. No sé, yo hoy día, por ejemplo, yo trabajo en una compañía, ustedes saben, de musicales también. La mayoría de mis compañeros están emprendiendo, podríamos decirlo de esa manera, vendiendo fruta, vendiendo, no sé, distintas cosas. Algunas tienen habilidades manuales y también están haciendo cositas. Pero, pucha, es heavy que tengamos que empezar a hacer otras cosas para poder sobrevivir y no usar tu propio talento y de lo que venías viviendo ya, que es harto que decir también, vivir del arte, ¿no? ¿Qué se está haciendo, Isabel, tú que eres presidenta de la Asociación de Productores Independientes? ¿Qué le están exigiendo al gobierno? De partida parece que el no recorte, ¿no? Porque han recortado un montón las platas hacia la cultura desde hace rato ya, desde que partió el gobierno de Piñera, podríamos decirlo. Sí, bueno, desde el año pasado que veníamos peleando contra los recortes en cultura, y creo que es súper relevante decir que, ya que hablaban antes sobre los raspados de olla, el presupuesto del Ministerio de Cultura es realmente bajo, es el 0,4% del presupuesto total de la nación. Increíble. Entonces, cuando estamos hablando de recortar en cultura, es realmente canalla y criminal. Nosotros sabemos que los trabajadores han estado gravemente afectados y los trabajadores del audiovisual, que es el sector del que yo formo parte, también ha estado así. Por ejemplo, el 80% de nuestros socios declaró que había tenido que realizar una paralización total de sus labores productivas. Esto significa que muchos trabajadores que trabajan en estas empresas se quedan sin trabajo, porque estamos hablando de rodajes que obviamente no son contratos fijos, sino que son contratos temporales. Eso es súper importante. La mayor parte del sector cultural trabaja en empleos temporales. Entonces, lo primero que detectamos es que no estamos en el radar del Estado. No estamos en el radar de los subsidios ni las ayudas que está entregando el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, lo que hicimos fue desde abril pedir la implementación de una mesa intersectorial que incluyera diversas disciplinas artísticas en un trabajo directo con el Ministerio de la Cultura. Esto se ha llevado a cabo junto al subsecretario de Cultura, Juan Carlos Silva, y somos como 30 organizaciones que están ahí reunidas. Ya. Y precisamente nos preocupa lo que decía Micaela, que en el fondo, y lo que decías tú, Ale, que en el fondo hay profesionales que tienen un quehacer artístico, un oficio, que han perfeccionado por muchísimo tiempo y que producto de esta crisis económica y sanitaria se pierde esa especialización, porque la gente termina trabajando en otras áreas para poder subsistir, porque no tienen con qué comer. Claro. Entonces lo que nosotros hemos pedido, después de 3 meses de estar en esta mesa intersectorial, que es básicamente un Zoom con millones de personas ahí conectadas, y que no llegara a nada, Qué terrible. es que no, sí, no, terrible, la verdad, unas reuniones de 4 horas en donde no hay planificación, exigimos que se tomara acta, en fin, como un poco de metodología de trabajo, pero claro, no existía en absoluto. Y ante esa falta, nosotras como organizaciones, 18 organizaciones de las que estábamos en esa mesa intersectorial, nos reunimos y creamos nuestro propio plan de emergencia y de reactivación. Y lo presentamos este viernes pasado en la mesa intersectorial, también lo enviamos directamente a la ministra. ¿Ya? Y este plan contempla varios puntos que nos parecen esenciales y también completamente realizables dentro de la institucionalidad política que tenemos hoy en día, que sabemos, como ustedes también hablaban antes, es muy débil. Creemos que con este plan se puede reactivar al sector cultural una vez que ya se puedan retomar las labores artísticas. ¿Y cuáles son esos puntos para que la gente los tenga claro? Bueno, lo primero es obviamente la detención inmediata de todos los recortes de cultura. De los presupuestos. Si bien había un primer momento en que se anunció estos 15.000 millones de pesos para la cultura, eran solamente reasignaciones internas del ministerio, pero luego se recortaron 16.000 millones. Entonces como que básicamente quedamos como
en cero. Y creo que eso es súper importante decirlo, porque 16.000 millones de pesos no es nada en términos de gasto público. O sea, se gastaron 10.000 millones en renovar las carrozas de carabineros de la RM, de la región metropolitana. Chuta. Entonces, en ese tipo de cosas se gastan 10.000 millones de pesos del Estado. Claro. Y luego tú ves que 15.000 millones son esenciales para todos los trabajadores de la cultura, para el sector, para sostener un sector productivo. Entonces no se entiende realmente que el ministro Briones quiera recortar en esta área. Luego lo segundo que pedimos es un plan de reactivación que tiene que ver con reactivar la venta de entradas y la programación a través de, por ejemplo, la Red Cultura, a través de compras directas que haga el Estado a través del Ministerio de Cultura y que fomente en el fondo la reactivación de los centros culturales que han estado parados por tanto tiempo y que creemos que tiene que ir aliado directamente con el diseño y implementación de una campaña comunicacional de retorno que busca recuperar los públicos, porque es súper importante entender que hay dos ámbitos de la cultura. Por un lado están los trabajadores y por otro lado está el público. Claro. Y el receptor de la cultura y de las políticas del MINCAP no son solamente los trabajadores de la cultura, son todos y todas los chilenos. Entonces, exacto, cuando se recorta en cultura, se le está quitando a todo el país. Eso es súper relevante. Entonces, buscamos una campaña de recuperación de público. Y finalmente, como para hacerlo bien sucinto, presentamos un plan de fomento a las pymes y espacios culturales y también pedimos una caracterización del sector, porque lo que hemos visto es que gran parte del problema de que no podamos tener ayudas directas es que nadie nos logra mapear bien como trabajadores de la cultura, como sujeto laboral. Claro. Entonces lo que pedimos es un estudio de caracterización que tiene que realizarlo obviamente el ministerio y que gracias a él se puedan hacer en el futuro mejores políticas públicas para los trabajadores del área. Claro que sí. Es súper importante lo que están diciendo. Daniel, dale. Sí. A ver, yo tengo una pregunta para ambas, porque hay una cuestión acá que es clara. La cultura en general es con público, en general me refiero, ¿no? Uh-huh. Podemos hacerlo ahora por Zoom y todo lo que sea, salvo la cuestión como más de escrito, ¿no? Los que escriben libros. Estoy siendo bien brutal, pero para que se entienda, ¿no? Mucho teatro es en vivo, lo que pasa con Micaela, lo que pasa con los realizadores que tampoco pueden juntarse. Claro. Entonces, como un poco como el deporte, tenéis que hacerlo al aire libre, tenéis que hacerlo con público, etc. Entonces uno se pregunta, bueno, a ver, ¿por qué no un subsidio directo? O sea, sorry que lo diga, pero pasarle plata a aquellos que hoy día no pueden trabajar, porque hoy día no pueden trabajar. O sea, así de brutal. O sea, yo entiendo que si hay alguien que hace obras de teatro y no puede hacerlas, y es un sector que es importante, otros señores que hacen, no sé, cuestiones audiovisuales, no pueden hacerlas, porque ni siquiera puede hacerse nada. Bueno, un subsidio directo, porque son parte de Chile, porque son chilenos o extranjeros residentes y necesitan comer, etcétera, como todo el resto. Entonces, ¿por qué no la plata del Ministerio de Cultura, mientras tanto, con un subsidio directo le pasan la plata a aquellos que tienen esa necesidad, que se dedican al mundo de la cultura? No entiendo por qué no podría ser. O sea, si estamos en una pandemia, no es que... Es que sí se podría. Mismo es lo que, claro. Esto que tú dices es lo que nosotros venimos diciendo hace 3 meses en esas mesas. ¿Por qué no entregar un subsidio directo con esos 15.000 millones que ellos lograron reasignar internamente de actividades que ya no se iban a poder hacer? Porque efectivamente, como tú dices, eran presenciales. ¿Por qué no entregarla de forma directa a los trabajadores? Es lo que pedimos. Y todo el tiempo Juan Carlos Silva, subsecretario de la Cultura, decía constantemente, no, es que tenemos que ser responsables, hay una cierta legalidad, hay un límite de lo que el ministerio puede hacer. Y agradezco mucho tu pregunta porque efectivamente dentro del plan que nosotros entregamos, la primera parte está dedicada al presente, que digamos es la emergencia, mientras sigamos en la crisis sanitaria. Y dentro de eso lo que pedimos es que se realice una modificación transitoria para que se pueda entregar mayores atribuciones al Ministerio de la Cultura y sí puedan entregar bonos directos. Ahora, en esto hay como una especie de batalla legal, porque el Ministerio dice que no tiene la atribución legal, mientras que hay personas que han trabajado anteriormente en el MINCAP y que dicen que sí tiene las atribuciones legales. Entonces, a ver, para. Perdona que te interrumpa, te voy a interrumpir, Isabel Orellana. Porque acá estamos en pandemia. Y el decreto que decreta la emergencia
pasa por todo, sobre todas esas cosas. Los abogados del ministerio deberían saberlo, y da lo mismo los abogados, da lo mismo el ministerio, es como son ciudadanos, se les asigna la propia plata redistribuyendo. ¿Qué? ¿La Contraloría los va a cuestionar por haberle dado plata a subsidio directo a aquellos que lo necesitan? No lo va a hacer, porque estamos hablando de gente que trabajaba en cultura, que hoy día no tiene ingreso, y el Estado en una emergencia puede hacer todas esas cosas. El problema es que el decreto, en mi opinión, el decreto 4, que es el que nos declaró el estado de emergencia, el estado de catástrofe, bla, 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 lo usan para algunas cosas, pero para otras no. ¿Me entiende? O sea, si ese es el tema al final. Entonces, ¿por qué no se le puede al Gran Circo Teatro así? ¿Cuántos trabajadores tiene? Tanto. ¿Cuáles eran las funciones? Tanto, listo. Tal. ¿Cuál es el tema? Eso se puede con voluntad. Y ahí es donde uno dice, el señor Sandoval, el señor Silva, ¿tiene la voluntad? No la señora ministra tiene la voluntad, y ese es el tema. La señora ¿no? Consuelo Valdés, digamos su nombre para que se sepa. Sí, Muy de acuerdo. Micaela. También coincido que tiene que ver con una cosa de voluntad, porque esto que nosotros vemos desde nuestro metro cuadrado, que tiene que ver con el arte, con las comunicaciones, esto uno lo traslada a cualquier lado. O sea, claro. No nos van a dejar de cobrar nuestras cuentas básicas, no nos apoyan con el postnatal de emergencia. Lo único, y toque de queda, honestamente, para lo único que ha servido es para que los militares salgan en las noches a hacer lo que quieran, porque yo no veo mayor aporte en aquello. El otro día vi unos platos que se estaban sirviendo en unas ollas comunes preparadas por los militares, y ahí no hay cariño, ahí no hay voluntad, ahí no hay respeto, ahí no hay empatía, y por eso nos castigan a nosotros también, porque nosotros eso es lo que despertamos en la gente. Nosotros les contamos la historia mirándolos a los ojos, compartiéndoles nuestras emociones como se las compartimos a nuestro mejor amigo, con confianza, sin importar si tú soy el jefe, o tú soy el que abrió la puerta, o tú soy el que limpió el baño. Exacto. Es una manera de ver el mundo distinta, y por eso nos castigan. Acá no es una cosa involuntaria, no es que, se nos olvidó dejarle ver qué hacíamos con los artistas de este país. No, acá hay un castigo, acá hay un gobierno al cual ellos nos decretaron la guerra. O sea, ¿qué más después de eso? Sí, po. ¿Qué más después de eso? Yo veo que hoy en día tenemos una relación súper similar a la que tiene hoy en día el Estado Israel con los palestinos. Esa es la relación que están teniendo con nosotros hoy en día. Si pudieran salir a repartirnos agua con casa en nuestras casas, como se hace en Gaza, lo harían también. Hay un desprecio por el ser humano, sobre todo por el ser humano que piensa, que cuestiona. No somos completamente el antónimo de este gobierno. Y como bien lo decían ustedes antes, saben que les queda poco. Entonces hay que aprovechar de apretar la teta ya al máximo, porque saben que ya se acabó el chollo. Si no es en octubre, será en diciembre, si no es en diciembre, pero esto se acabó, y lo saben, y tienen plena certeza de eso. Entonces, ¿qué mejor? Bueno, mientras nosotros sigamos teniendo al toro por las astas, arréglenselas, pues no eran tan unidos, no se querían tanto, ay, que las ollas comunes, arréglenselas. Yo eso es lo que veo, así, con esa desidia. Y ya, pues, a ver qué van a hacer ahora aquí nosotros los empresarios, vean claro. Cómo lo hacen. Totalmente. Bueno, yo y les concuerdo molesta contigo. porque a pesar de eso, lo hacemos igual, y eso más les pica. Y ahí están picados. Son cabros chicos a los que les quitaron su juguete favorito y no lo pueden soportar. Y es gente a la que nunca le han dicho que no. Es verdad Es eso, gente que se crió con puros tías alrededor. Entonces cuando alguien, un pobretón con 2 palos y un títere en la otra mano, le dice, oye, no, se les desarmó, pero completo, todo el plan, po. Claro. Y yo creo que es eso, acá hay una intención, hay una mala intención. Oye, Micaela y Isabel, es súper interesante lo que está pasando, y por supuesto tengan nuestro apoyo en que vamos a seguir preocupados del tema de la cultura. Yo ya he visto, quiero contarle a la gente, y me parecía que era ideal contarlo ahora, he visto ya tres shows a través de internet, para que la gente también, esa es una manera de seguir apoyando la cultura, ¿no es cierto? Vi uno de comedia, vi Mentes Salvajes, que el GAM está funcionando también así, de esa manera virtual.
y vi el fin de semana una obra de unos improvisadores en Conce, que también lo hicieron a través de esta manera virtual, ¿no es cierto? Que podemos empezar a hacer algunas cosas se pueden hacer así. Sí. El fin de semana incluso me acuerdo, me metí a ver el museo de Frida Kahlo en México, que lo abrieron también a que uno pudiese entrar. Hay muchas maneras de seguir consumiendo la cultura Déjame... Y creo que quería contárselo a la gente porque es una bonita experiencia también. Creo, de hecho me sentí como que si hubiese ido a algún lugar, como si hubiese ido al teatro, sobre todo cuando vi Mentes Salvajes. Me planifiqué, como que hicimos un traguito, un picoteo ahí, y sentía que era como estar en el teatro, fíjate. Mira, voy a contar una mini anécdota. Cuando estábamos después del 18 de octubre, pero antes de la pandemia, fui a ver las vacas, mis ojos detrás de la ventana. Sí. Entonces estábamos en medio de la obra y de repente empieza a entrar olor a lagrimógena. porque los pacos estaban afuera tirando lagrimógena. Entonces, Claro. pero fue entretenido. Bueno, y después tenían un conversatorio, tuvimos un conversatorio ahí con la Micaela, con todos los del equipo, muy simpático. Pero me gustó, faltó gente, había que haber llevado más gente porque no habíamos, así que estuvimos posteando para que fuera, pero después se acabó todo. Sí, pero la obra es muy está buena, las vacas detrás de mis ojos detrás de la ventana, es muy buena obra, la gocé con mi señora de principio a fin. Pero divertido eso que estáis viendo así una hora y empieza a entrarte así la lagrimógena. ¿Te acordás cuando hicimos la fiesta de los que sobran? También nos pasó. De hecho la gente decía, ¡uy! Qué buenos los efectos especiales! Terminamos con una lagrimógena. Mira, esto también responde el hecho, porque nosotros la obra se hace en el patio de la casa. Nosotros hacemos una pública con grajales y la hacemos en el patio de la casa. Claro. Sí. Y si bien eso podría ser visto como algo rupturista, como, oye, esos actores que se fueron a la masa o lazan haciendo teatro en el patio, tiene que ver con que este castigo del que hablábamos hace un rato no tiene 3 meses. Es un castigo constante al área de la cultura, al área de la educación, al área de las comunicaciones, que viene de hace mucho tiempo. Nosotros no hicimos esa obra dentro de nuestra carpa porque nuestra carpa fue clausurada. Sí, porque supuestamente nosotros con la carpa cubríamos el entorno histórico del barrio República. Sí, y me acuerdo. nosotros uno sale de nuestra casa y mira al frente, y al frente de nosotros hay una sede del Andrés Bello que botaron la casa entera, hicieron un edificio, pero ahí no importaba que el barrio fuera histórico. Entonces ahí volvemos a lo mismo, esto es voluntad, Claro. es voluntad. Y por eso nosotros, que nos gusta el teatro y que nos las vamos a ingeniar como sea, terminamos haciendo la obra en el patio, y eso hace que, claro, así como de repente nos gritaban cosas de afuera, ya 2022 nos gritaron una vez, no sé, como nos gritan cosas y es parte de nosotros. Claro. No, nuestra escuela es el callejero, o sea, estar actuando con un perro ahí en la mitad del escenario, la intención de nosotros de contar la historia es muy superior a esa lagrimógena, muy superior a ese ridículo que grita acá 2022 y por supuesto muy superior a ese perrito que le dieron ganas de dormir justo en la mitad del escenario. Pero tiene que ver con eso, con nuestra necesidad y nuestra gana extrema de hacer teatro, a ese punto, que somos capaces de montar un teatro en el patio de una casa, porque nos podrán clausurar la carpa, pero las ganas no se clausuran ni siquiera con una pandemia. Muy bien. Micaela, Isabel, muchas gracias por estar en La Voz de los que Sobran. Vamos a seguir atentos entonces a todo lo que pasa en el sector de la cultura, porque hay que visibilizar estos temas. Si no los visibilizamos, ¿qué hacemos, no? Y ahí ya vemos cómo está el sector de las comunicaciones, de la cultura. Espero yo que el público nos apoye, al menos dándose cuenta y presionando para que el presupuesto que está ya destinado a la cultura se use en la cultura justamente hoy, en el presente y por supuesto en lo que se viene en el futuro. Un abrazo para las dos, muchas gracias por estar en La Voz de los que Sobran. Gracias mucho. Gracias por la invitación. Vale, uy, quiero hacer un datito. Cortito, ya que tenemos que ir a una pausa. ¿Podemos alcanzar? Sí, dale, Ya. rápido. Métanse a revisar @gran_circo_teatro. Los días jueves a las 4 de la tarde estamos haciendo conversaciones con los compañeros de la Negra Ester muy bonitas, tienen que ver con nuestros recuerdos, pero también con nuestras necesidades como artistas. Así que invitados todos a ver y revisar nuestras páginas. ¡Súper! Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, que estén muy bien las dos.
Un abrazo y vamos a estar ahí, Isabel, presionando por detrás con ustedes. Un abracito, que estén muy bien. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa aquí en la radio, la 94.5. Vamos con música.